Roberto Yamakata. Es profesor, psicólogo, asesor, funcionario y escritor de Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado tanto en su país como en los Estados Unidos. Los Yamagata de Buenos Aires y de Rosario. Redescubriendo el pasado en el futuro, que comienza. Los Yamakata, que venían a Buenos Aires, dejando atrás una antiquísima historia, no obstante llegaron a esta ciudad a tiempo, para iniciar una nueva antigua historia, para entrecruzarse con el pasado legendario, de la Reina del Plata, un viejo apodo de la capital de la República Argentina. Dejaron su huella en la historia pasada de Buenos Aires, en su época fundacional de empedrados y tango. La ciudad de Buenos Aires fue fundada en el año 1536 como Santa María de los Buenos Aires, por la devoción a la Virgen María de los colonizadores españoles, y por las buenas corrientes de aire que notaron en la zona, y fue destruida por los nativos para volver a ser fundada en 1580 por Juan de Garay. La ciudad tiene entonces un pasado virreinal, como capital del Virreinato Español del Río de la Plata. El nombre del río se debe a que los colonizadores venían a estas tierras, buscando riquezas de oro y plata, y pensaban encontrarlas, adentrándose en este curso navegable. Luego, en el año de 1810, se convierte en la ciudad capital de la naciente república que luchaba por independizarse del Imperio Español. Cuando termina la lucha independista, sobrevienen las luchas intestinas por la organización del país, hasta que hacia la década de 1880 la nación queda unificada y organizada como tal. La política migratoria de los gobiernos de entonces promovieron uno de los movimientos inmigratorios más grandes de la historia, para llenar este inmenso país que se encontraba prácticamente vacío. De esta manera, desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, aunque continúa, se produjo un enorme flujo de ingreso de personas principalmente desde Europa, pero también desde otras latitudes, como por ejemplo, Japón. En cuanto a la inmigración japonesa, en realidad, el mayor ingreso de nipones se produjo en Perú y Brasil, pero, debido al maltrato que encontraran en esas latitudes, fundamentalmente la inmigración japonesa en la Argentina es una epopeya de increíble y peligrosa fuga de la muerte y la esclavitud desde esos países hacia la libertad y posibilidades que Argentina les brindó. Otro dato interesante, en ese aspecto cultural, es que el país es origen en la primera mitad del siglo XX del tango, la música de la vieja Buenos Aires, hoy incorporada por la cultura mundial, lo cual fue acompañado por el desarrollo de otros aspectos de la cultura, como la literatura, la pintura. El samurái Motokichi Yamakata llega a tiempo a la historia de Buenos Aires, para participar de esa génesis cultural. Antes de establecerse en la capital del país, en su paso por la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, Motokichi Yamakata ya estuvo relacionado con el negocio de los cafés. También, en la primera mitad del siglo XX, aunque no contamos con la fecha exacta, mi abuelo de la otra rama de mi familia, la rama materna, Yoshie Murakami, establecía un café japonés en la ciudad de Corrientes, el Café San Martín, antes de marcharse definitivamente al Japón nuevamente. Pero Motokichi Yamakata estableció un café en la capital, y quedaría en la historia de Buenos Aires. El café japonés del antiguo barrio de Boedo, en Buenos Aires. Existió un café nipón, llamado primeramente Café El Aeroplano, después Nippon, más tarde Canadian, y actualmente es el café histórico Homero Mansi, donde se dice dicho autor escribió el tango Sur, por aquella época, inmortalizando su letra, San Juan y Boedo antiguo. El café que continúa existiendo hasta el día de hoy, es que hubo una movida de cafés japoneses en la Buenos Aires de antaño.
hoy recordados principalmente como tintoreras y floricultores. Sin embargo, un grupo de los primeros japoneses que llegaron a la Argentina se dedicaron a los cafés, y no fueron pocos. Entre ellos, Motokichi Yamakata estableció un café también histórico, a metros del mencionado actual Café Homero Mansi, relacionado con un acontecer literario registrado en la historia de la Argentina y el barrio de Boedo. Se trató del café El Japonés, que en su primera ubicación en la Avenida Boedo 873, era la base de operaciones del grupo literario Boedo, hacia la segunda década del siglo XX. Sucedió que a pocos metros del café, un grupo de jóvenes escritores se aglutinó en torno a una pequeña imprenta que editó sus libros, la editorial Claridad, ubicada en Boedo 837, y el lugar de reunión de los jóvenes escritores era el café del japonés Yamakata, todavía recordado en el barrio. Estos escritores políticamente comprometidos mantuvieron un antagonismo ideológico y de estilo con otro grupo literario que haría también historia, el llamado Grupo Florida. En el Grupo Boedo participaron escritores como Roberto Arlt, Leónidas Barletta, Nicolás Olivari, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, Raúl González Tuñón y otros. También pintores como José Arato, Adolfo Belloca, Guillermo Ebecker y Abraham Vigo. Su rival, el Grupo Florida, era integrado por escritores como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Leopoldo Marichal, Ricardo Giraldes entre otros, y pintores como Antonio Bernier y Noenia Silimbergo. Con los años Jorge Luis Borges recordaría risueñamente esta rivalidad como una broma amistosa entre escritores. En cambio Leónidas Barletta, que pertenecía al Grupo Boedo que mantenía una postura mucho más comprometida, mucho tiempo después, expresaba la intensidad del antagonismo entre ambos grupos literarios en su libro Boedo y Florida, una perspectiva diferente, escrito mucho después, en la década del 60. En la tapa de la edición del libro, figura el café El Japonés de mi abuelo, el samurái. El mismo ya no existe en la actualidad, y en su lugar se encuentra un comercio. Pero este café, El Japonés, supo tener años más tarde una segunda fundación, en la avenida 9 de Julio, en su lateral Cerrito, cerca de esquina Lavalle, a mitad de cuadra hacia la avenida Corrientes. La existencia del primer café, El Japonés, en Boedo 873, consta en la historia del barrio de Boedo, y es recordado aún hoy por los vecinos del barrio. La segunda ubicación, Roberto Arlt lo ubica en Lavalle y Cerrito en su novela Los Siete Locos, y esa segunda ubicación tuvo existencia real, pues coincide con el recuerdo de mi familia Yamakata del bar a 50 metros del obelisco. Roberto Arlt mantuvo amistad con el café, El Japonés, suficiente tiempo para conocer las dos ubicaciones. El segundo café fue expropiado y derribado cuando el histórico ensanchamiento de la avenida 9 de Julio, en 1937. La segunda ubicación del café se encontraba en una zona complicada en aquella época, transitada y dominada por gente de vida dudosa. Ahora es el centro de la ciudad, pero era donde podía costear su emprendimiento comercial mi abuelo. Roberto Arlt en su libro, Los Siete Locos, describe bien el ambiente sórdido de la zona, por entonces. Roberto Yamakata es profesor, psicólogo, asesor, funcionario y escritor de Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado tanto en su país como en los Estados Unidos. Es descendiente de japoneses y vasco-españoles. Tiene 51 años. Casado, vive con su esposa, Marisa, y sus dos hijos, Cristian y Pablo. Es también músico e investigador aficionado. Libro versión audio, Eduardo Rivera.